El episodio Atrapados en un árbol de Hey Arnold es un ejemplo perfecto de cómo la serie logra transformar una situación aparentemente absurda en una auténtica exploración emocional y psicológica del carácter de sus personajes. Aunque el argumento se basa en una premisa cómica, el episodio profundiza con sorprendente sutileza en temas como la paciencia, la desesperación, la naturaleza del optimismo, la crueldad infantil, la cooperación forzada y la fragilidad del control ante lo inesperado. Desde el principio, el contexto nos presenta a Arnold, un niño sensible y centrado, simplemente disfrutando una tarde común volando su cometa en el parque. Pero esa tranquilidad se interrumpe con la aparición de Eugene, quien con su entusiasmo habitual y su tono eterno de felicidad está atrapado en un gran árbol. Eugene no parece particularmente preocupado. Como es típico en él, mantiene una actitud alegre y hasta emocionada por la situación. Su primera reacción no es de desesperación, sino de esperanza, convencido de que ya vendrá alguien a ayudarlo. Este primer encuentro ya plantea uno de los contrastes centrales del episodio, la diferencia entre un optimismo ingenuo y una visión más realista. Así, Arnold, fiel a su carácter empático, decide subir a rescatarlo, pero al intentar hacerlo, una rama se rompe y él mismo queda atrapado junto a Eugene. Lo que parecía ser una ayuda rápida se convierte en un encierro compartido. Y aquí empieza el verdadero conflicto del episodio. No es el árbol lo que los atrapa, sino la imposibilidad de controlar la situación, la incapacidad de escapar por sus propios medios y la necesidad de soportarse mutuamente mientras esperan algo que parece no llegar nunca. A medida que pasa el tiempo, Eugene repite constantemente que alguien llegará a ayudarlos. Arnold, aunque paciente, comienza a impacientarse con el exceso de optimismo de Eugene. Esta tensión es muy interesante. Hey Arnold no presenta el optimismo como algo absolutamente bueno o virtuoso. En este contexto, la actitud de Eugene se convierte en una especie de ruido que impide procesar la gravedad de la situación. Para Arnold, enfrentarse a la realidad es más importante que aferrarse a una ilusión, y por eso le pide que deje de repetirlo. No se trata de que Arnold se vuelva negativo, sino que empieza a sentir la frustración de la espera, del encierro, del absurdo de estar atrapados. La situación empeora con la llegada de Harold. En cualquier otro episodio, Harold sería parte del problema, pero aquí llega como posible solución y pronto vuelve a ser parte del problema. Cuando ve a Arnold y Eugene atrapados, no siente compasión, se burla. Esa burla representa algo muy común en la niñez. La risa cruel ante la desgracia ajena, especialmente cuando se trata de figuras como Eugene, que fácilmente se convierten en blanco de las bromas por su torpeza. Harold incluso chantajea a Arnold, los ayudará si le dan dinero, y cuando finalmente decide ayudarlos y va por una escalera, la tira por accidente, atrapándose a sí mismo. Este momento funciona como un giro de justicia poética. El burlón se vuelve víctima y de pronto el trío está completo, atrapado en un lugar que no distingue entre personalidades. Están en el mismo nivel, literalmente, y tienen que convivir, y eso los obliga a enfrentarse a sí mismos y a los otros. Uno de los momentos más surrealistas del episodio llega cuando pasa un hombre con audífonos y podadora por debajo del árbol. Arnold, Harold y Eugene intentan llamar su atención, pero no logra escucharlos, así que lanzan una pequeña fruta que apenas lo roza y este se desmaya en seco. Esta escena, tan absurda como cómica, enfatiza un tema clave: la desconexión con el mundo exterior. Los personajes están atrapados no solo físicamente, sino simbólicamente, en una situación en la que incluso cuando el mundo sigue girando debajo de ellos, no hay forma de intervenir, de cambiar la dirección de los acontecimientos. Luego llega el niño chocolate, otro personaje que representa el caos en su forma más entrañable. Es uno de los niños más despistados de la serie, obsesionado con su dulce favorito. Pedirle que vaya por ayuda es casi un acto de fe. Arnold y Harold, conociéndolo, desconfían. Eugene, en cambio, cree plenamente en él. Esta escena
refuerza la identidad de Eugene. Siempre cree en los demás, incluso cuando no tiene razones lógicas para hacerlo. Lo interesante aquí es que Eugene no es presentado como ingenuo o bobo, sino como alguien que ha decidido confiar. Y eso es una postura emocional profunda. Su fe frente al escepticismo de los otros lo vuelve el corazón emocional del episodio. Pero la tensión sigue aumentando. Harold comienza a mostrar síntomas de desesperación y hambre, saca comida china de su mochila y en un momento que revela su instinto de jerarquía, se la pasa a Arnold, quien a su vez se la da a Eugene. Harold se opone, dice que Eugene no debería tenerla por su torpeza y en efecto, Eugene la tira por accidente. Este gesto encierra toda una cadena de microemociones: exclusión, desprecio, culpa y desesperanza. La torpeza de Eugene no es malintencionada, pero tiene consecuencias. Harold, que ya estaba al límite, explota. Entonces ocurre una de las escenas más cómicas y psicológicas del capítulo. Arnold, en su desesperación, comienza a alucinar. Se imagina a los tres ya ancianos atrapados todavía en ese mismo árbol sin escape. Esta visión distorsionada del futuro es un reflejo emocional. Cada uno pierde el control, incluso el tiempo se deforma. La mente se rinde ante el encierro y empieza a imaginar lo peor. Es un momento profundamente humano y existencial, escondido en un episodio cómico infantil. La ansiedad y el encierro psicológico se manifiestan en esa pequeña alucinación de vejez. La situación culmina en un momento de tensión física. Harold, fuera de sí mismo, intenta golpear a Eugene y termina provocando que Arnold caiga de la rama. Arnold queda colgado peligrosamente y en una escena que cambia por completo el tono del episodio, Eugene y Harold unen fuerzas para salvarlo. Eugene comienza a cantar, a animar a Harold con palabras de aliento. Es aquí donde el optimismo tan irritante antes se convierte en energía vital. Harold, motivado, comienza a imitarlo. Lo que antes parecía una cualidad molesta, ahora se vuelve motor de cooperación. El canto de Eugene es un puente emocional entre ellos. Juntos logran levantar a Arnold de nuevo. La escena es conmovedora porque representa la reconciliación. El grupo, antes dividido por diferencias de carácter, se une para salvar a uno de los suyos. Finalmente, el niño chocolate regresa. Y para sorpresa de todos, no solo volvió, sino que trajo a los bomberos. Los tres son rescatados mediante una grúa, pero justo cuando parece que la historia cierra, la grúa se descompone a mitad del descenso. Eugene, fiel a su carácter, suelta otro comentario optimista. Harold, fiel al suyo, se desespera nuevamente. Es un círculo que se cierra, pero con una diferencia. Ahora, sabemos que estos tres personajes han atravesado una experiencia emocional juntos. Ya no son los mismos niños que eran al inicio del episodio. En conclusión, Atrapados en un árbol es una metáfora brillante sobre el encierro emocional, la dificultad de aceptar las diferencias del otro y el poder de la cooperación, incluso entre personalidades opuestas. Eugene, Arnold y Harold representan tres formas de enfrentar una crisis: la fe incondicional, el equilibrio racional y la impulsividad agresiva. El árbol no es solo un obstáculo físico, es un escenario para que estos tres temperamentos se enfrenten, se desgasten, se transformen y se reconcilien. El episodio logra hilar con humor fino y ritmo ágil una crítica a la intolerancia, una defensa de la esperanza y una meditación silenciosa sobre lo absurdo de nuestras propias reacciones humanas cuando las cosas se salen de control. Y como ocurre con los mejores capítulos de Hey Arnold, todo esto sucede sin pontificar, sin sermones, sin resolver todo perfectamente. El episodio termina con una broma, sí, pero también con la sensación de que ese día en el árbol fue una pequeña experiencia de crecimiento para todos. A través del encierro, de la espera, del miedo y del humor, aprendieron algo que no se enseña en la escuela, que a veces, para salir del hoyo, hay que aprender a cantar, incluso cuando todo parece perdido. ¿Y ustedes realmente piensan que Eugene tiene mala suerte? Déjenlo en los comentarios y no olviden recomendar más episodios de Hey Arnold para analizar. Hasta luego.